El anuncio reciente de Microsoft y OpenAI del proyecto de un centro de datos que podría costar hasta 100.000 millones de dólares e incluiría una supercomputadora de inteligencia artificial llamada Stargate y otros proyectos similares como el de Foxconn y Nvidia y también algunos europeos son pruebas del surgimiento de un nuevo ecosistema al que ya se denomina como fábricas de IA, donde se está definiendo el dominio tecnológico del siglo XXI. Pero, ¿qué es una fábrica de inteligencia? Término que hasta hace poco sonaría extraño hasta en una película de ciencia ficción. Para definirlo, tendríamos que empezar por definir lo que entendemos por inteligencia, lo que tampoco es tan sencillo. Pero vamos a intentarlo, aunque se me ocurrirían varias definiciones más. Inteligencia es la capacidad de los seres vivos para entender el mundo en el que viven, para interpretar, relacionar y almacenar sus experiencias que convierten en información muy valiosa que pueden reutilizar. Es un proceso no exclusivamente humano. Gato escaldado hasta del agua fría huye resume todos estos pasos que hemos definido en la inteligencia para los animales que también la tienen. Pero los humanos contamos además con la capacidad de abstracción. Podemos transformar toda esa información concreta que recibimos del entorno, procesarla a través de la razón y codificarla de un modo abstracto. Un ejemplo. Todos los animales, incluyendo al humano, sabemos que necesitamos calmar la sed bebiendo agua. Así que saber dónde hay una buena charca lo sabe un elefante, una jirafa o un humano. Pero el humano va más allá. Su experiencia y la transmisión de la experiencia de otros humanos le ha enseñado que si tiene que hacer un viaje largo por un terreno en el que no va a encontrar agua, puede abstraer ideas y concluir que puede usar una piel de animal, por ejemplo, para hacer un recipiente que almacene agua y llevarla con él. Incluso si va a hacer el camino de vuelta, puede pensar que puede dejar parte del agua guardada para tenerla al regresar y cargar con menos peso. Ese es un ejemplo de pensamiento abstracto exclusivo del ser humano. A ningún otro animal se le ocurrirían cosas así. Pero además de razonar de modo abstracto, de almacenar y recordar sus conclusiones que le garantizan a ese humano no pasar sed, queda otro paso crucial, que es cómo transmitir esa información. ¿De qué modo ese humano le puede transmitir a sus hijos lo que hace para no volver a pasar sed? De nuevo, existen formas rudimentarias de hacerlo entre los animales, con sonidos o gestos, o como las abejas moviendo las alas que transmiten información. Pero el primer medio sofisticado de poder transmitir información abstracta fue la palabra, que no son más que sonidos con significado, abstracciones creadas por los humanos. Cuando los sonidos se convirtieron en letras y signos, las palabras caducas que se lleva el viento se convirtieron en perennes, pudiéndose conservar mucho tiempo después de que su autor haya desaparecido. Así empezamos los humanos a acumular y transmitir información de generación a generación. Los conocimientos acumulados se convirtieron en información escrita en libros, un medio para almacenarla y transmitirla que van a organizar el conocimiento humano en nuestro mundo analógico durante siglos. El siguiente gran cambio fue el telar mecánico. Más en concreto, un tipo especial de telar mecánico que usaba las tarjetas perforadas ideadas por Jacquard, justo al inicio del siglo XIX, en 1801. Un nuevo modo de almacenar y transmitir información, como la palabra escrita, y que son además el origen rudimentario de la programación. Un nuevo sistema de almacenar, transmitir y relacionar información. Este es el origen del mundo digital, en el que el primer hardware fue un telar mecánico que elabora un tejido y el primer software una tarjeta perforadora que contiene la información sobre cómo se debe realizar ese tejido.
Pero, en definitiva, estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo modo de abstraer la información, como antes lo había hecho la palabra y la escritura. Se repite el proceso. El ser humano entiende la realidad, cómo a través de fibras naturales puede crear tejidos. Abstrae su esencia, sus claves y las plasma con información inmaterial, un sonido, un signo, una perforación en una tarjeta que fija sobre un soporte. Pero la clave de este nuevo sistema simbólico que va a tener tanta trascendencia es que solo usa dos círculos, vacío o lleno. Es un sistema binario. Existe una imagen muy precisa de Jacquard, elaborada en seda, que se logró mediante el uso de tarjetas perforadas. Se necesitaron 24.000 para hacerlo, pero toda la información necesaria para lograr una imagen así de precisa estaba abstraída en esas tarjetas. Y se puede reproducir todas las veces que queramos, siempre que contemos con el hardware, el telar mecánico apropiado. Así que, al igual que la palabra hablada o escrita, las tarjetas perforadoras también habían capturado y podían reproducir la esencia de la realidad. Eso es abstraer. Una vez desarrollada la idea, solo se trata de avanzar. Si con 24.000 tarjetas puedo lograr esto, ¿qué podría lograr con 24 millones o con 24.000 millones de tarjetas perforadas? La idea de Jacquard, basada en dos únicos símbolos, aumentando su escala, puede llegar a reproducir el universo completo si se cuenta con los medios necesarios para hacerlo. Así que la inteligencia produce información útil que se puede almacenar, pero que también se puede transmitir. Un libro hace las dos cosas, pero son inseparables. Hay que acceder a la información en el lugar en el que está almacenada. La imprenta permitió hacer múltiples copias de libros, lo que fue un avance revolucionario en su momento. Pero el siguiente gran paso fue el desarrollo de las comunicaciones. Una de las consecuencias del descubrimiento de la electricidad y las enormes velocidades a las que se puede transmitir. De nuevo, el ser humano se encontró ante un gran dilema. ¿Es posible utilizar esta enorme velocidad de la electricidad para transmitir información? Habrá multitud de prototipos que fracasaron, pero al final Samuel Morse dio con una respuesta. El uso de diferentes pulsos de corriente, cortos y largos, nos permitió enviar todo tipo de mensajes. Lo que se transmite sigue siendo información, pero ahora el software es el código Morse y el hardware son las baterías y cables que permiten transmitirlo como electricidad a enormes distancias. En pocas décadas el planeta se había cubierto de redes primero alámbricas, luego inalámbricas, que transmitían cantidades enormes de información a velocidades cercanas a las de la luz, prácticamente instantáneas. El siguiente eslabón en este rompecabezas lo diseñó Turing. La máquina que ideó tenía una única función, que era manipular y procesar información. De nuevo, la información. Lo que hizo Turing fue abstraer ese trabajo de todo lo superfluo y considerar que se podía reducir a un conjunto de reglas que, si se sistematizaban de modo correcto, podían acabar siendo realizadas por una máquina de modo mecánico, sin ninguna reflexión, solo reproduciendo adecuadamente esas reglas. Son los denominados algoritmos, que a su vez no son más que una variante evolutiva de las tarjetas de Jacquard. Lo que le faltaba en ese momento a Turing era el hardware adecuado, una máquina que le permitiera transmitir las instrucciones sobre lo que debía hacer. En este vídeo puedes ver una explicación sobre el funcionamiento de la máquina de Turing original. Pero la principal aportación de Turing fue entender que esa máquina podía ser universal, que se le podía transmitir la información para realizar prácticamente cualquier tipo de tarea, siempre que se supiera cómo transmitirle la información y que la máquina contara con la suficiente potencia para ejecutar los algoritmos. Pero esta universalidad es aplicable a la palabra, la escritura, las imágenes y todo tipo de actividades que se liberan de su componente físico, analógico, y se convierten en información digitalizada. Turing sueña y empieza a crear el mundo digital,
que habita dentro de las computadoras o teléfonos inteligentes actuales. Pero al hablar de información, aún a mediados del siglo XX, seguíamos hablando de un concepto vago y misterioso, algo que todos parecían conocer, pero que nadie era capaz de explicar claramente. Hasta que en 1948 el matemático y criptógrafo Claude Shannon, en Bell Labs, laboratorios que se pueden considerar como la Atenas del mundo digital por muchas razones, convirtió el hasta entonces confuso término información en una teoría científica sólida con la publicación de su artículo Una teoría matemática de la comunicación. Un artículo revolucionario donde presentó el concepto de entropía de la información, un medidor de la incertidumbre o la información de un mensaje. Este trabajo sentó las bases para la teoría de la información, al haber encontrado por primera vez una manera de poder medir la información contenida en un mensaje. Por primera vez se podía cuantificar la información, que, como hemos visto, es el producto de la inteligencia. El mundo analógico y digital se interconectaban por primera vez. Shannon había descubierto una manera de poder medir la información contenida en un mensaje, y para poder cuantificarla necesitaba contar con una unidad de medida propia. En su artículo demostró que cualquier información que queramos transmitir se puede reducir a una secuencia más o menos larga de dígitos binarios. Convirtió el producto de la inteligencia humana en bits, un nuevo sistema de signos que abstraen y transmiten información, que tendrá enormes consecuencias en la historia de la humanidad. La información, antes siempre rodeada de misterios, se convirtió a partir de entonces en datos exactos, manejables y controlables con precisión matemática. Shannon también demostró que cada uno de esos dígitos es una unidad fundamental de información, a la que llamó bit, un átomo de información. Su unidad más pequeña, que combinada con otros bits nos permite transmitir cualquier cosa, porque el poder del bit reside en su universalidad. Todo el mundo digital está formado por bits. Esta es la base de lo que hoy se conoce como la teoría de la información. Shannon toma una idea vaga e imprecisa y la convierte en algo medible. Es el fundamento de todo el mundo digital, en el que los bits son tanto un sistema de medida como un lenguaje y una numeración. Shannon sistematizó la información. Pero ¿qué ocurre con la inteligencia? Esa capacidad que a nivel superior era patrimonio exclusivo de los humanos y que es la que produce información. A través de los sentidos e interactuando con el medio, los humanos convertimos nuestras percepciones en información a través de nuestra capacidad racional y de abstracción. Pero con la aparición de máquinas que ya no solo son capaces de almacenar, procesar y transmitir información, sino que también son capaces de crearla a través de algoritmos y redes neuronales, que están creando una nueva realidad que todos estamos ya experimentando cada día, pero que nos cuesta mucho aún poder explicar. Está claro que, como en su momento hizo Shannon con la teoría de la información, se hace necesario desarrollar una nueva teoría de la inteligencia. Porque al igual que ocurre con el también fascinante mundo cuántico, que sabemos que existe y hasta podemos ver cómo se comporta a través de microscopios, pero que no somos capaces de explicar el porqué, o seguimos teniendo muchas lagunas. Lo mismo ocurre con la aparición de máquinas que poseen inteligencia y que crean información, y que se están empezando a usar de modo masivo para casi todo, pero que aún se encuentran en ese terreno vago, misterioso e impreciso en el que se encontraba la información antes de la teoría de Shannon. Las máquinas producen inteligencia que todavía no sabemos muy bien cómo medir ni cuantificar. Pero eso no impide que ya estén apareciendo las primeras fábricas que producen digitalmente inteligencia, que si seguimos los pasos vistos podemos considerar como una definición más precisa que la de artificial. Y que al igual que ha pasado con la información, es inseparable de la inteligencia analógica, la nuestra, a partir de la que ha surgido. Estas fábricas producen inteligencia digital que posteriormente las empresas pueden utilizar para crear información digital, la que necesiten sobre cualquier aspecto del conocimiento,
análisis de su documentación interna, de sus procesos de organización, de sus análisis e investigaciones o de sus propios procesos creativos. Todos ellos están ya, y cada vez lo van a estar más, impulsados por inteligencias analógicas y digitales que trabajan juntas. Las fábricas de IA no producen la información, lo que producen es inteligencia. Es algo que debemos tener claro, aunque insisto en un término que sigue entre neblinas. Podríamos hacer una analogía con la electricidad. Es una fuente secundaria que siempre necesita una energía primaria, sea un combustible, el viento, el sol. La información sería esa fuente secundaria que es producida por la fuente primaria, que es la inteligencia digital, que posteriormente puede usarse para crear todo tipo de información que los humanos podemos consumir. Esta diferenciación, pero también íntima relación entre inteligencia e información, es clave para empezar a entender lo que está pasando. Porque las fábricas de inteligencia no producen información, sino esa fuente primaria que luego puede utilizarse para convertirla en la información, la fuente secundaria. ¿Qué es entonces esa fuente primaria? Pues son tokens parametrizados. Cuando utilizamos ChatGPT o Midjourney para imágenes o Suno para música, no estamos usando una fábrica de IA, estamos usando un producto creado por esas fábricas durante el proceso de entrenamiento a través de redes neuronales, que producen cientos de miles de millones de tokens con una valoración ponderada, que es lo que significa parametrizados. GPT-4 tiene unos 175.000 millones de parámetros. Esa es la materia prima de su inteligencia. Cuando usamos GPT-4, usamos esa inteligencia digital para producir información. GPT-5 se dice que puede superar el billón, 1 millón de millones de tokens parametrizados. El mecanismo de producción de esas fábricas de IA es ya bien conocido. Procesan cantidades masivas de datos que incluyen miles de millones de textos, imágenes, vídeos, audios, que son su materia prima, la información digitalizada, en un principio de origen humano y en la actualidad ya cada vez más una mezcla de información digitalizada de origen humano y artificial. Y lo que producen esas fábricas son cientos de miles de millones de tokens parametrizados, que es a lo que realmente accedemos los usuarios cuando usamos modelos de inteligencia artificial creados en esas fábricas. Porque son tokens a los que se les ha ponderado un valor matemático que se puede aplicar en cientos de miles de millones de situaciones diferentes. Eso es inteligencia digital, que crea información original, sean textos, imágenes, una canción, un cálculo para una investigación, etcétera, etcétera. El sueño de Turing, de una creación digital universal, cada vez está más cerca. La producción de estos tokens parametrizados en cantidades masivas es lo que exige la creación de auténticas fábricas de inteligencia especializadas. Lo que buscan es reducir los costes de producción de estos tokens y simplificar los procesos de fabricación. Esta eficacia en la producción es la pugna real por el dominio tecnológico del siglo XXI. Mientras la Internet, vamos a llamarla así, de las redes sociales, sigue con que viene el coco de Skynet a comernos, la realidad es que muy probablemente los que nos vuelvan a comer sean los americanos, porque justo ahora se está decidiendo el dominio tecnológico del siglo XXI. Y su ventaja, una vez más, es enorme. Que conste que esto lo digo con todo el respeto y admiración por todas las personas que han hecho posible el inicio de esto, muchas de las cuales no son estadounidenses, pero eso sí, todos saben que allí es donde mejor pueden llevar a cabo su trabajo y se siguen yendo para allí. Ese es el gran poder de Estados Unidos. Estamos hablando de una transformación que, aunque en esto puede que también yo peque de exagerado, veremos cómo evoluciona, pero cada vez estoy más convencido. Estamos ante un cambio comparable no a la imprenta o a Internet, sino al de la aparición de la propia palabra hablada o de la escritura. Es algo que como ex profesor de historia me estremece, pero los síntomas son muy claros. Puede que aún no concluyentes, pero sí que es algo que se puede empezar a considerar como factible.
Pero más allá de eso, lo que sí es ya incuestionable para los analistas realmente serios es que estas fábricas de inteligencia van a determinar el dominio económico del siglo XXI, bastante relación con las infraestructuras en la nube, que ya existen en la actualidad, desarrolladas en las últimas décadas y de nuevo en su mayoría monopolizadas por Estados Unidos y a su modo también por China. Estas neofábricas son también grandes centros de datos especializados que producen modelos avanzados de inteligencia artificial para el consumo de empresas y particulares. En este artículo enumeran ejemplos de empresas que ya necesitan sistemas masivos de generación de información especializada, como AT&T o Delta Airlines, pero son muchísimos los casos de uso que siguen creciendo día a día. Pero se trata de centros de datos de nueva generación, del que el anunciado por Microsoft y OpenAI puede ser un prototipo al permitir implementar aplicaciones de IA a escala, cubriendo sus enormes necesidades de capacidad de cómputo y que, al igual que las fábricas tradicionales, se encargarán de la estandarización de la producción de inteligencia digital, que será utilizada después en actividades científicas, financieras, médicas, de diseño, investigación, creativas y todo lo que se te ocurra. Las personas del futuro, sin estos modelos, se parecerían a las personas en un mundo sin habla o sin escritura. Puede que exagere,